coronavirus, una iglesia que no deja de ser iglesia, pero que aprende a relacionarse de otra forma, a conectarse a diferentes realidades, a aceptar estos desafíos. Pero tenemos una gran virtud, tenemos los medios, tenemos las redes que nos conectan, que rompen estas paredes y que nos permiten conectarnos en medio de todo este tiempo diferente. Otro que también está con nosotros. Mateo cierra su evangelio con las palabras de Jesús, que dice: he aquí, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Cada día hasta el fin del mundo. No hay día que Él no esté. Aprovechar ese tiempo para declarar: Dios es mi bien, Dios es mi papá, no estoy solo, no estoy sola, vos estás conmigo. Que podamos extender el reino en medio de estas realidades diferentes. Que dé la tranquilidad, la confianza y las fuerzas para seguir adelante con fe y con esperanza. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bien de encontrarnos, saber que estamos todos juntos hasta ahora conectándonos, siendo iglesia, siendo familia, siendo comunidad, ahora en este formato. Es un espacio nuevo de comunión. Pero bueno, qué bueno es esta oportunidad para estar juntos, para vivir juntos. Así que anímate, venite más cerca, que vamos a estar juntos en este tiempo. A que no pospongas la misión, a que uses las redes para evangelizar. Llama a amigos, llama a vecinos, mostrá la diferencia. La idea es construir entre todos un ambiente de reconocimiento a Dios por lo que es, quién es Él y por lo que hace. Él nos cuida, Él nos cubre, Él nos ama. Así que te animamos a ser parte de este momento con nosotros. Bienvenidos a estos pensamientos de aliento que semana a semana estamos trayendo a tu corazón. Gracias por recibirnos, gracias por poder estar este momento corazón a corazón y donde pueda volcar esa carga que Dios puso en mi corazón para bendecirte, para animarte, para alentarte. Estamos buscando la forma que el Señor nos transforme en ministros eficaces, en herramientas útiles en sus manos. Por eso venimos desarrollando semana a semana esto de acceder a esa presencia de Dios que el Espíritu Santo está queriendo derramar sobre tu vida, sobre la mía. Dios está queriendo encender nuestros corazones, está queriendo fortalecer nuestro ser interior a pesar de las luchas y de las trabas que cotidianamente tenemos, pero Dios se ha propuesto encender el fuego del Espíritu en nuestros corazones para que podamos ser ministros útiles y eficaces y para que la presencia de Dios no solamente quede confinada en nuestro interior, sino para que la podamos volcar hacia los demás. Pueda fluir esa gracia, eso no quede simplemente como un momento de intimidad entre vos y Dios solamente, sino que esa operación de Dios en lo profundo de tu corazón
pueda fluir hacia los demás y los demás puedan poder ser transformados por esa comunión que vos estás teniendo con el Señor. La presencia de Dios no solamente es para enriquecerme a mí, sino para que al enriquecerme a mí yo pueda enriquecer a muchas personas. Y hoy lo que quiero proponerte a que reflexionemos juntos es qué es lo que ocurre en el que recibe la palabra. Hasta ahora estuvimos hablando de lo que ocurre en el que ministra, pero yo quiero animarte hoy a que pensemos un poquitito en qué es lo que ocurre en el que recibe la palabra, en ese que está lejos de Dios, que no percibe la presencia de Dios, que no la reconoce, que no escucha su voz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para que vos tomes conciencia cuando estás ministrando de qué es lo que tiene que ocurrir y cuál es la respuesta que Dios está esperando de las personas. Dios siempre nos está buscando. Dios siempre se está acercando a nosotros. Dios siempre nos está hablando continuamente. Está tratando de comunicarse con nosotros. Nos ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. Es como Dios, pero las personas a veces están tan llenas de sí mismas, tan llenas de sus aflicciones, tan llenas de sus proyectos, tan concentrada en lo que están viviendo en ese momento, que no pueden escuchar, que no pueden percibir, que no pueden ver a Dios obrar. Y eso le pasa a todas las personas que están lejos de Dios, y a los que estamos cerca de Dios a veces estamos viviendo momentos de dificultad, complejos, que nos llenamos de nosotros mismos y parece que Dios estuviera lejano. Pero no es que Dios está lejano, sino que nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos que no podemos percibir ni podemos ver el obrar de Dios. Es como el viento. Al viento no lo vemos, pero percibimos el obrar de Dios, percibimos su efecto. Tenemos que aprender a percibir la presencia de Dios. Y cuando estamos llenos de nosotros mismos, dice la Escritura que se entenebrece nuestro corazón, se oscurece. Nos transformamos en ciegos espirituales que no podemos ver, en sordos espirituales que no podemos oír, porque estamos tan llenos de nosotros mismos que no podemos percibir ese continuo y seguro obrar de Dios que siempre está hablando y siempre se está acercando a nosotros mismos. Dios se ha reservado un lugar en nuestros corazones, aún de los que no le conocen, que solamente Él puede llenar, que solamente Él puede llenar. Y a veces, frente a ese vacío que se siente, lo queremos llenar con otras cosas, lo queremos llenar con ruido, con diversión, con cosas que nos ayuden a evadirnos de ese vacío que sentimos. Pero al callarse esas voces, al callarse el efecto de eso que nos está aturdiendo en ese momento, ese vacío se torna más angustioso. Ese vacío se transforma en algo que realmente nos angustia. Y es ese vacío y es esa angustia y es el hambre es el que Dios está produciendo para que podamos abrir nuestro oído, para que podamos ir a la presencia de Dios con necesidad. Es esa necesidad el comienzo de toda acción espiritual. Y ahí, en ese estado de necesidad, es donde aprendemos a percibir a Dios, aprendemos a oír a Dios. Es lo primero que ocurre en nuestras vidas. La primera necesidad que Dios tiene, lo primero que ocurre, la primera respuesta que el ser humano necesita producir a ese obrar de Dios es oír, es aprender a oír, porque muchos dicen: yo no tengo fe,
no, estoy vacío, estoy seco, no tengo fe. Y es normal, es razonable, porque la fe no viene de lo natural, la fe no viene de nuestro esfuerzo, la fe viene del oír a Dios, en ese estado de necesidad, abrirnos para que Dios obre en nuestro interior. Esa apertura a Dios es la que produce fe en nuestros corazones. Por eso dice ahí el apóstol Pablo en Romanos 10, del 16 al 17, dice que la fe viene por el oír. Al abrirnos a Dios, esa gracia operante de Dios produce esa fe en nuestros corazones. Entonces la primera respuesta del hombre es oír, y la segunda respuesta del hombre es creer, porque esa fe es gracia y es fruto, es algo que Dios produce, es un don que Dios me da, pero es también fruto, es la respuesta. Una vez que yo recibo esa revelación, me comprometo, me afirmo y creo en eso que Dios me está diciendo, y esa fe se transforma en un compromiso. Y ahí vemos la relación entre esta respuesta del hombre. Primero viene el oír, después viene la fe y después viene la obediencia. Aunque el oír y la obediencia están relacionados, aún el verbo hebreo de obediencia y de oír es el mismo en su raíz. Porque para poder obedecer tengo que oír, si no, no puedo obedecer. Entonces acá vemos esta conexión, la fe y la obediencia, una conecta a la otra. Para poder obedecer necesito fe, y la misma obediencia produce fe. Así que este es el proceso que se tiene que producir en el que escucha. Primero oír, luego fe y luego obediencia. Y esto es lo que dice este versículo que estábamos leyendo, que es Romanos 10, del 16 al 17, porque dice: no todos obedecen al Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mas la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces viene primero el oír la palabra de Dios, el oír lo que otros nos ministran, oír lo que Dios me quiere decir. Entonces ese oír la palabra de Dios produce fe, y esa fe produce obediencia. Así que cuando estamos ministrando la palabra de Dios, estamos soltando la palabra de Dios, para que el que escuche, cuando oye, cuando abre su oído a esa palabra ministrada, el Espíritu de Dios produce fe en su corazón, y esa fe le da la fuerza para comprometerse, para entregar su vida y para dejarlo a Dios obrar. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos hablando de esto. Gracias.